Siendo las 8:19 en este gobierno de la mañana, damos paso al comentario de nuestro compañero, el licenciado Manuel Conde. Gracias, José Luis. Gracias, compañeros. Un saludo especial a don Álvaro Albero, hijo, a don Bienvenido Rodríguez, Bienchi Rodríguez, Isabel Rodríguez, a ese staff que siempre nos brinda su apoyo y al pueblo dominicano que sintoniza el programa número 1 de la radio dominicana en la radio número 1 en el sitial de preferencias del pueblo. Señores, no podemos pasar por alto la situación que vive el vecino país. Ya ha sido abordado con gran maestría, como siempre, por don Álvaro Albero, hijo, ese tema, Felipe Romero, pero creo que debo también referirme al mismo, pues lo que se avecina es algo que debe y tiene que tener a todos los dominicanos con el oído bien aguzado, bien atento. Desde el derrocamiento de la dictadura de Duvalier en el año 1986, en Haití se ha vivido lamentablemente un periodo de gran inestabilidad política. Los especialistas, historiadores que tratan el tema haitiano establecen que ha habido más de 8 golpes de Estado y que ha habido o se han sucedido como primeros ministros más de 34. Ya eso revela y hace una radiografía muy clara de lo que ha estado viviendo ese país. Sin irnos más atrás, que ya ese análisis se lo dejaría a don Álvaro y a José Luis Mendoza, que son expertos en historia, sin irnos más atrás para ahondar en un análisis histórico, en ese periodo es suficiente, tal vez desde 1986 hasta la actualidad, para entender un poco lo que está pasando al día de hoy en esa sociedad. No obstante, después del derrocamiento de Duvalier, que ocurrió, decíamos, en 1986, abordarse una discusión social. Ahora, Manuel, ahora que tú vuelves a mencionarlo, algo un poquito necio de mi parte, pero bueno, quisquilloso y eso. Y entonces Manuel se refiere, mejor que yo, a Baby Doc, a Jean-Claude Duvalier, o sea, al hijo del tirano original, el doctor François Duvalier. Cuando él habla del derrocamiento del 86, pues habla del hijo que continuó la tiranía. Y que hay que decir que asumió la presidencia con solo 19 años. Sí, el más joven jefe de Estado del mundo en su momento. Es un hecho histórico y bueno, de ahí la distinción que se hace de Papa Doc, refiriéndose a su padre, François Duvalier, y a él como Baby Doc, que es el hijo, que gobernaron ambos con una mano férrea ese país. Pero bien, aquí nos vamos a concentrar en la esperanza que se generó con la Constitución que se pactó en 1987. En esa Constitución se inclinaron por un sistema parlamentario. Sí, semiparlamentario, semipresidencialista. Bueno, fue una combinación, un híbrido, pero sobre todo se destacan los elementos del sistema parlamentario, con un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Ese jefe de Estado, electo por el voto popular, y ese jefe de gobierno o primer ministro, que se elige en la Asamblea a propuesta del jefe de Estado, del presidente. Una constitución no define la estabilidad en un país. Sí. Hay circunstancias sociales, históricas que lamentablemente se imponen a los ordenamientos, a las intenciones y a las leyes. Pero hay que decir que en su momento generó gran esperanza. Esperanza que en los hechos no se concretó. Pues como hemos dicho, se han generado varios golpes de Estado. Los primeros ministros no tenían estabilidad y no permitieron estos hechos dar quizá continuidad al mandato que se le asignaba a estos primeros ministros. Haciendo un símil un poco incómodo, lo admito, porque las realidades nacionales son difíciles a veces, Conde y compañeros, de extrapolar. Cuando los países tienden a pasar largos procesos de dictadura, lo que le sigue tiende a ser muy riesgoso, tiende a tener grandes márgenes de tanto de estallidos sociales como de toda esa inestabilidad que dices. Mira, no es casualidad en el proceso histórico, por ejemplo, nuestro, el dominicano, que tras la muerte de Trujillo, en solamente 5 años posteriores hayamos tenido Consejo de Estado, lo que quedó del gobierno de Balaguer, que sale con una huelga de 12 días por la anunciatura, Consejo de Estado,
llamado a elecciones democráticas, 7 meses golpe de Estado, un triunvirato que terminó también defenestrado, unos militares al acecho de tener el poder, hasta 3 días duró uno, Echavarría, y un segundo triunvirato que terminó siendo el triunvirato más raro, y don Álvaro conoce mucho ese tema, un triunvirato de uno, que terminó también antecediendo al conato de guerra civil o revolución, como usted prefiera llamarle, de abril. Eran dos, perdóname que te interrumpa, José Luis, eran dos. El doctor Donald Rick Cabral, sí, mi amigo Donny, doctor Donald Joseph Rick Cabral, ¿verdad? Y el doctor Tavares Espaillá. Entonces, un periodista en una rueda de prensa internacional le preguntó, doctor, pero si es un triunvirato, es de 3 miembros y ustedes son 2. Y él dijo, es que mi compañero aquí vale por 2. Sí. Bueno, para no cansar la historia, vamos a concentrarnos ya en el último tramo de esta crisis. Después del año 2010, que sabemos que un fenómeno natural, además de los fenómenos políticos, golpeó a Haití, la ayuda internacional, primero del solidario país vecino que ha sido la República Dominicana, se volcó hacia Haití. Y fuerzas del orden internacional también colaboraron, que al final de cuentas también se convirtieron en fuerzas violadoras de los derechos humanos, porque hubo grandes denuncias de violaciones y de muchas niñas de hasta de 11 años que fueron violadas y que resultaron embarazadas por esas fuerzas de ocupación, además de los contagios que surgieron a efectos del cólera. Esto produjo un escándalo internacional que finalmente deriva en la salida de este territorio y dejándolo en unas condiciones, vamos a decir, de un poco de descontrol. No obstante eso, se llevaron elecciones, el país tuvo una cierta estabilidad, pero finalmente, luego de la elección de Michel Martelly, se eligió a otro miembro de su partido, que es el recién asesinado presidente Jovenel Moïse. En ese contexto de la selección de Moïse, entiendo que está el gran germen tal vez de la crisis que hoy se vive. A pesar de que fue electo con una mayoría significativa de los que votaron, los especialistas señalan que por las debilidades del registro civil, solo votaron menos del 20% de aquellos que tenían tal vez el derecho al voto. O sea, estamos hablando que ese gobierno, desde su base, contó con una escasa legitimidad. Y se le atribuye, tal vez por esa escasa legitimidad que tuvo en su base de elección, se le atribuye a Moïse ciertas alianzas con las bandas que ya estaban activas y funcionando en el territorio haitiano. Se dice que incluso la financiaba. Miren, vamos a estar claros en una cosa. En Haití hace bastante tiempo que el servicio de seguridad, que no puede dar ni el Estado de Derecho y que no podía dar el monopolio legal de la fuerza, porque carece de eso Haití, de instituciones que tengan en todo su territorio ese monopolio legal de la fuerza, que es el que define un Estado. Claro. Ese servicio de seguridad, ¿quién lo daba? Las mismas bandas que le dan el servicio de seguridad a narcos, a empresarios y a políticos en Haití. Lo que ocurre es que cuando la oferta y la demanda se cruzan una con otra, estos grupos pasaron ellos mismos, como ocurrió en México con los Zetas y con otros grupos, a intentar, más que ser dispensar un servicio de seguridad, comenzaron ellos mismos a encontrar la manera de usufructuar, ya sea participando del mismo narcotráfico, los secuestros, que son una forma también, hay que decirlo, de financiación, más todos los elementos que se dan en un territorio donde no hay control, como es el contrabando. Creo que las cosas se complicaron todavía más, desgraciadamente, con el derrocamiento y exilio del único estadista que tiene Haití, del único hombre de Estado que tiene Haití, el doctor Jean-Bertrand Aristide. Bien, continuando en ese orden, la narrativa, se le atribuye en gran medida la responsabilidad de alimentar esas bandas como una estrategia para lograr la estabilidad y en cierta forma amainar ciertos sectores que oponían resistencia a su gobierno con algunos reclamos sociales. No obstante, este asunto fue poco a poco saliendo de control, pues estaban generándose grandes reclamos por el tema de corrupción.
reclamos que se fueron tomando cada vez más cuerpo y a partir de una medida específica que fue el aumento del combustible en el año 2018. Ese aumento del combustible generó protestas callejeras que fueron reprimidas en gran medida por esas bandas que, como decía José Luis, se estaban alimentando con recursos, con armas que el mismo Estado le estaba proveyendo. El tema avanza y el Tribunal de Cuentas de Haití emitió un informe que le pone la tapa al pomo a esos reclamos y que empodera a la sociedad civil organizada con grandes marchas que vimos, que pudimos visualizar en las redes sociales. Fueron marchas similares a las que aquí, y yo diría que en cuanto a número, yo entiendo que así solamente a vuelo de pájaro parecían ser más masivas que las que se produjeron en la República Dominicana reclamando transparencia y lucha contra la corrupción. Se dice en ese informe de la Cámara de Cuentas que se malversaron más de 3.800 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe. Y se comenzaron todas estas protestas sociales. Había ya una erosión importante de la autoridad del presidente Moïse, que finalmente desembocó en una lamentable realidad. Y fue que un grupo armado se dice que militares mercenarios pagados, todavía no se sabe por quién, no se sabe todavía por quién ni cómo, no se saben detalles, y entiendo que lamentablemente no se sabrá nunca la realidad en un estado desarticulado como el estado haitiano. Desembocó con el lamentable magnicidio, con el lamentable asesinato de Moïse. Manuel, que te interrumpa, eso es tan interesante que estás planteando con más detalles de los que los demás hemos aportado. Esa marcha a la que tú te refieres, esa movilización, quizá mayor que la que se hizo aquí, que de la cosa de las banderas y bajar por la Winston Churchill y muchísimas cosas, ¿verdad? Pegarle fuego al local de la Junta, como dijo alguien que hoy es miembro de la Junta. No sabemos si todavía cree que hay que pegarle fuego al local de la Junta, pero bueno, eso es otra cosa. El caso es que eso que organizaron allá en Haití fue para robarse, justificar los gastos de eso, para robarse 3.000 millones de dólares de Petrocaribe. 3.800 según el Tribunal de Cuentas. Y ahí en ese mismo hilo, lo que quiero significar para llegar al presente y concluir con nuestro comentario, es que ya la situación de crisis que ha ido increciendo, en aumento a través de los años, fueron generando también una crisis en el ámbito económico. Se dan informes que entre el 2018 y el 2019 hubo un decrecimiento económico, que al día de hoy debe ser mucho más grave, que se situaba entre el 0.8% al 0.6%. Es decir, hubo una destrucción de riqueza durante ese periodo. Imagino que al día de hoy, aunque estimo que con el desorden que hay, lamentablemente en Haití, habría quizá dificultades para procesar las estadísticas de lo que podría ser la economía haitiana. Pero al día de hoy, ¿qué tenemos en Haití? Hay reportes, por ejemplo, para que entendamos la gran situación de dificultad que se tiene, de que el Ministerio de Justicia colaboró con un secuestro. Se le atribuye al mismo ministro de Justicia el secuestro de un pastor que tenía doble nacionalidad, haitiana y estadounidense. Su hija, la hija del pastor, reporta que su padre fue detenido por vehículos que tenían placas del Ministerio de Justicia y que fue llevado y entregado a una banda específica para cobrar comisiones. Señores, quiero hacer esa narrativa para que entendamos la situación de la crisis que se vive en Haití. Y que hubo colaboración, y eso lo corrobora incluso el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en un informe que hizo recientemente, de que hay colaboración entre miembros del actual gobierno con esas bandas y que colaboran para cobrar comisiones, para cobrar peajes a cambio de cierta protección mutua. Es decir, que las autoridades son parte de esa mafia, son parte de esas bandas o colaboran de manera inaceptable. Entonces, un elemento más reciente que hemos vivido, que es el secuestro
de 17 personas, de las cuales 16 son de origen estadounidense, 1 canadiense, dentro de ellos 5 niños, ha generado consternación internacional, ha llamado la atención, y de eso hablaba Rosendo el día pasado, ha llamado la atención de Estados Unidos. Esta situación, vamos a decir que es una de tantas más que viven dominicanos que tienen intercambios en Haití, que viven los mismos haitianos día tras día, pero refleja de manera cruda quién es que tiene el control. Las bandas en Haití tienen el control de todos los puertos, de todos los aeropuertos, tienen el control del combustible. Y al tener el control del combustible, tenemos que decir que en Estados Unidos no hay una infraestructura eléctrica que permita brindar la energía en Haití, que permita brindar energía sino a través de los generadores. De manera que quien tiene el control del combustible prácticamente tiene el control de todo. O sea, los generadores se usan para proveer electricidad a los hospitales, se utilizan para proveer electricidad a las telefónicas. De manera que al día de hoy, un número importante... Increíble, Manuel, escúchame de nuevo y por última vez la interrupción. Lo increíble, lo inaudito, lo que no se puede aceptar, carajo, es que esas bandas de criminales, de fascinerosos, que esos grupos de delincuentes tengan en jaque a la primera potencia del mundo. No joda, hombre. Con esta situación que describimos, la crisis humanitaria que ya vive Haití es una crisis que va a tener y va a acarrear consecuencias importantes para el mundo. Y nosotros, que somos los que estamos más cerca, vamos a también hacer desde ya, ser afectados de forma significativa. En ese orden, el presidente de la República se ha manifestado y ha hecho varios llamados en los foros internacionales en los que ha tenido oportunidad de hablar. Y recientemente, incluso faltó a una cumbre internacional, la cumbre del clima, porque entendía que el tema haitiano ya se estaba saliendo de las manos, que podía explotar y que podía generar consecuencias nefastas también para la República Dominicana. En ese orden, antes de ayer, se atrevió a emitir un tuit donde taguea al presidente de Estados Unidos. Ayer taguea al presidente de Canadá, por igual al de Francia, porque no es un tema sencillo. Se desplegaron también tropas importantes en la frontera, sobrevolaron aviones y no es para menos. Una cosa es tú hacer un llamado a la comunidad internacional y otra cosa es ya llamar directamente a los presidentes de esos países y a la Unión Europea. Ya el asunto es mucho más serio todavía. Es correcto. Entonces, no es que se entienda que tenemos una guerra con el vecino país de Haití, sino es que se entienda la situación humanitaria que se está planteando en ese país y que cada día que pasa va a ser mucho más grave. En ese orden, y ante el lamentable pronunciamiento de algunos sectores que aprovechan cualquier circunstancia para atacar las decisiones, las ejecutorias de gobierno, no es que se deje de ser crítico, pero ante el panorama que se vive en el vecino Haití, ante la situación humanitaria que ha de venir, ante la situación de seguridad nacional que plantea la crisis haitiana, hago un llamado a todos los dominicanos sensatos, a todas las fuerzas políticas del país, a cerrar filas en este momento con las decisiones que se tome desde el Estado, con las decisiones que tome el presidente Luis Abinader, que al fin de cuentas son decisiones que van dirigidas a proteger a los dominicanos y a proteger en gran medida los bienes de todos. Llévatelo, Cundo.